No, bueno, ahí está también el tema. Cuando se habla de promoción de inversiones, se habla de inversión extranjera. Sí. Y nosotros se puede ver, debería analizarse cómo es los montos que se aprueban de promoción de inversiones y verán el peso que tienen las pequeñas y medianas empresas, que a veces es igual o mayoritario al de las empresas grandes. Los propios decretos reglamentarios han incentivado eso, dándole mayor porcentaje de beneficios a las pequeñas y medianas empresas que a las empresas grandes. Pero además hay que tener en cuenta una cosa, porque cuando se habla de que allí se podían obtener recursos. La ley de promoción de inversiones y los decretos reglamentarios, fundamentalmente el del 2012, que es el que hoy está vigente, aunque ha habido algunos decretos que han ampliado lo que disponía, se establece que los impuestos generados, hay una parte de impuestos generados por esas inversiones que deben pagarse, están topeados eso. Y todo el beneficio no puede superar el monto invertido. O sea que después que se pasa con rentabilidad el monto invertido, se paga el impuesto por el 100%. Y eso es por eso que decimos que es mirando al mediano y largo plazo que necesitamos incrementar hoy inversiones. Inversiones que se están dando. En este año 2016 tuvimos inversiones muy importantes, como la de la industria farmacéutica, que se inauguró en la zona franca tecnológica que hay en la Ruta 102, creo es. Tenemos la inversión en el sector vitivinícola, la bodega Garzón. Tenemos la prospección petrolera, que es muy importante. En el sector turístico, una inversión del Conrad de $200 millones. Las otras eran de 100 millones de dólares cada uno, y la inversión petrolera, la prospección petrolera de $200 millones. Lo que sí habla de una inversión extranjera que para este año 2016 va a estar rondando en los 1.500 millones de dólares. Pero no solamente la inversión extranjera, sino la inversión nacional, fomentar la inversión nacional. Incluso algunas de estas medidas que tenemos en este paquete de consolidación fiscal busca precisamente que aquellas rentas de las empresas que no son distribuidas y que no son invertidas queden grabadas. Eso es una de las modificaciones del IRAE que consideramos importante para el fomento de las inversiones. Diputado, Uruguay no es de los países que más impuestos pagan. En el mundo desarrollado, al revés, hay países donde se paga mucho más impuestos, a veces hasta casi el 50% de los ingresos, ¿no? En países nórdicos, por ejemplo. Sí, sí. Pero el resultado, y la gente está contenta a veces de pagar esos impuestos, porque los servicios que recibe en salud, en educación, en limpieza de la ciudad, en seguridad, se ajustan a lo que uno deja de impuestos. Los servicios en este país dejan bastante que desear. Bueno, nosotros vamos a... La calidad de esos servicios, sí, ¿no? Estoy de acuerdo. Y si nosotros leemos algunas de las premisas de este paquete de medidas de consolidación fiscal, apuntan precisamente a la mejora de la calidad de los servicios sin necesariamente implicar incremento de gastos, sino por el contrario, reducción del gasto. Una experiencia, ya lo comentábamos, se ha ido realizando en las empresas públicas, experiencia exitosa en la cual todos estamos de acuerdo, para evitar que haya posibles diferencias dentro del gobierno y dentro de la fuerza del gobierno. Todos estamos de acuerdo en esas políticas que se han implementado, en particular en ANCAP, y sobre las cuales hay que seguir insistiendo. En particular, dentro de las medidas se habló de que hay costos de ANCAP que hay que revisar, y en particular los costos de distribución, que se siguen focalizando en una parte importante del costo o del resultado de ANCAP. Los costos de distribución hay que mejorarlos, hay que atacarlos desde ese punto de vista, pero también en todo, ya sea en educación, ya sea en salud, ya sea en seguridad pública. Creo que hemos tenido, por ejemplo, en el tema de seguridad pública, resultados que ahora se han medido con respecto a la eficiencia de un nuevo régimen de trabajo policial en este último mes, un periodo muy corto para medir, pero que ha tenido efectos muy positivos. Entonces, este conjunto de medidas ataca tanto el tema de gastos como el tema de ingresos, porque obviamente el esfuerzo mayor se tiene que realizar en la parte de
del gasto que es discrecional. Hay mucho, la mayor parte del gasto, el 70% del gasto no es discrecional, o sea, ya está consolidado, ya sea por razones legales o constitucionales, ya está fijado, no debe cumplirse, o sea, lo que puede manejar el Poder Ejecutivo dentro y también dentro del Poder Ejecutivo, dentro de ese gasto no discrecional, el que le corresponde a la Administración Central es muy poco, es un 22%, y 54% de ellos son retribuciones personales, de las cuales tampoco se pueden afectar directamente, aunque va a haber sí reducciones desde el punto de vista del número de funcionarios públicos, planteándose una regla del 3x2, o sea... Sí, son pocos, ¿no? Sí, bueno, son pocos. Pero ha habido un aumento de los funcionarios públicos, fundamentalmente en organismos del 220, en los organismos precisamente que prestan servicios sociales como la educación y la salud, es donde ha habido mayor incremento, y en la seguridad pública. Pero eso no incide en las cuentas, esa cantidad de funcionarios públicos casi... Bueno, pero son de las cosas que, por eso digo, como el gasto discrecional es muy poco, lo que está planteado en esto es que todo el gobierno central y esto tratar de trasladarlo al resto de los organismos públicos, se vaya a una reducción efectiva, no permitiendo que las vacantes se cubran todas las vacantes, sino que se vaya viendo por cada 3 vacantes solamente se cubran 2. Y esto obviamente teniendo en cuenta no solamente cantidad sino calidad, porque no es una cuenta matemática que puede dar esto, sino de que precisamente para mejorar la calidad del gasto tenemos que mejorar la calidad de la prestación de los servicios y fundamentalmente la calidad de quien los presta. Diputado, fue muy preciso ayer el ministro Astori en aclarar siempre que esta era una propuesta del Poder Ejecutivo, tiene que ir al Parlamento. Lo que trascendió es que algunas fuerzas políticas en el secretariado no estaban muy de acuerdo con este paquete, va a ir a la discusión en el Parlamento. ¿Cómo se va a dar esa discusión? Bueno, nosotros, ayer justamente el ministro, después de la conferencia de prensa, se reunió con la bancada del Frente Libre Sereñi, como primera de reuniones con los distintos sectores parlamentarios del Frente Amplio, y seguramente también lo hará con sectores de otros partidos, tratando de explicar la oportunidad y pertinencia de este conjunto de medidas que, como digo, atacan el gasto y los ingresos para permitir conseguir una reducción del 1% del déficit fiscal, objetivo que ya estaba previsto para finalizar el periodo en el presupuesto quinquenal. Y bueno, habrá que conversar, habrá que dialogar. Con este título, ¿no? Suba del IRPF a salarios inferiores a 50.000 genera resistencia en el Frente Amplio. Bueno, sí. Bueno, los títulos claro, pero este es el resultado de la interna también. Sí, usted sabe que no es fácil la interna. Había una propuesta que habrá que explicar por qué no es factible o por qué no es factible, por qué no es conveniente. Factible puede ser de dividir esa franja, la franja va de 50.000 a 160.000 pesos, dividirla. Eso recargaría más sobre algunos sectores de la población, que son sectores dinámicos de la población. La clase media. Sí, exactamente, a ello me refiero. Pero tengamos en cuenta que el 70% de los trabajadores uruguayos no se verán afectados. No se verán afectados por aumento del impuesto a la renta de personas físicas, sí se verán afectados favorablemente por la rebaja de 2 puntos permanentes del IVA. Si paga con tarjeta y si tiene tarjeta. Sí, con dinero electrónico. Recordemos que a partir de octubre los trabajadores tienen que elegir dónde cobran sus salarios y a partir de mayo del 2017 todos los salarios y todas las pasividades tendrán que ser cobradas por medios electrónicos. Claro, pero por ejemplo la senadora Lucía Topolansky el viernes en el programa de Canal 12 de Desayunos Informales dijo que ella tiene tarjeta y en el barrio de ella no hay un post. Entonces no puede gastar con la tarjeta. Bueno, los POS aumentaron de 13.000 a 45.000 en un año. Y se sigue insistiendo, se sigue premiando estuvo Madrid Valcorba el viernes ahí. Los pequeños comercios para que lo instalen. Cuando se generalice no van a tener más remedio que tener la tarjeta, que aceptar tarjetas. Los aranceles han bajado y seguirán bajando en función de la cantidad de POS que se vayan instalando. No es un costo, además, que está subvencionado por parte del Estado, la instalación de los mismos, o sea, son costos que no son significativos para los comercios. Lo que sí falta una cultura de utilización.
y no solamente en sectores de ingresos bajos, sino también hay muchas veces todavía sectores de ingresos medios no tienen la cultura de serlo. Otros la tenemos y prácticamente no utilizamos el efectivo para nada, y utilizamos, por menor que sean los montos, la tarjeta de débito. Hay incluso algunas medidas legales que van a evitar de que se pongan límite, si se acepta el débito, que se ponga límite a las operaciones con débito. Creo que es un tema que sí, viendo cómo ha crecido, se han multiplicado por 10 las operaciones por débito, y todavía faltan que ingresen algunos colectivos de trabajadores a esta forma de pago, lo tendrá prácticamente toda la población. E incluso la población más vulnerable ya lo tiene con las tarjetas que otorga el MIDES y asignaciones familiares, que recordemos que la asistencia que las tarjetas que tienen asistencia financiera del MIDES ya tienen IVA cero. Por lo tanto, hay posibilidades de recargar estas tarjetas y que también se beneficien de ese 2% adicional. ¿Y no se corre el riesgo de justamente los comercios que tengan que estar pagando en los POS y todo, que hoy no lo tienen, lleven a precios ese costo, bueno, y esto termine generando problemas de inflación y encarecimiento? Precisamente nosotros hacemos esto para el efecto exactamente contrario. Cuando se bajó el IVA en forma importante con la reforma tributaria, con la eliminación del COFIS, del 3% de COFIS y los puntos que se rebajaron, recordemos por ejemplo en el IVA mínimo, la tasa efectiva del IVA con COFIS era 17%, se bajó a 10%. Eso no se trasladó a precios porque la cadena de intermediación se apropió de ese nivel de precios. Por eso es que, haciéndolo con tarjeta, nosotros entendemos que al discriminarlo no lleva al comerciante a aumentar los precios para luego hacerlo, porque tiene que, no todo, como usted mismo decía, no todos van a querer pagar con tarjeta, pero bueno, el derecho a pagarlo lo van a tener todos. Quedará en cada uno utilizarlo o no utilizarlo, pero el derecho a pagarlo lo van a tener todos, y los lugares donde pueden ejercerlo se están ampliando prácticamente, no solamente a nivel de barrio, sino a nivel de todo el país. Esto está ingresando paulatinamente, y por eso incluso hay un proyecto que está en este momento a consideración de la Cámara de Diputados, ya aprobado por el Senado, de algunos plazos, de postergar algunos plazos que no tienen que ver con lo de los trabajadores, esos plazos que dije de octubre, elegir en dónde quieren cobrar, y mayo necesariamente cobrar a través de transferencias electrónicas, no se mantienen, y por lo tanto van a ser beneficiarios todos los trabajadores y todos los pasivos de dinero electrónico, que no necesariamente es bancarizado, sino que podrá ser mediante otros medios. Por ejemplo, que a veces se olvidan, los tickets de alimentación hoy son dinero electrónico. Allí hay un problema por ahora, de aranceles que cobran los comercios, pero los comercios estaban acostumbrados, eran también muy altos los aranceles cuando eran en papel, ahora son en dinero electrónico, tienen que bajar de la misma manera que han bajado las otras operaciones de débito o de dinero electrónico, como tarjetas prepagas. Todo el mundo va a poder tener acceso a medios electrónicos. Esa es la universalización del sistema, y por eso se hizo todo el tema de inclusión financiera, y por eso se aprovecha. De igual manera que se hizo cuando comenzó el proceso de inclusión financiera, a disminuir el IVA a través de operaciones de tarjetas de débito y tarjetas de crédito, pero fundamentalmente, y porque así era mayor el descuento, y es ahora va a seguir siendo mayor el descuento con tarjeta de débito, dado que se quiere que no fomentar el endeudamiento a través de la tarjeta de crédito, sino directamente la utilización del dinero que está en la cuenta